Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Efesios, el capítulo 1. Estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Efesos. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Que la paz y la bendición de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo esté con ustedes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría e entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumpliera a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros, los judíos, ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabar por su grandeza, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad, como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, que aman a todo el pueblo de Dios, siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad
de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las riquezas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es el cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos escuchado tú y yo, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a mí y a ti para nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos quiere decir? Hoy Dios nos habla y nos dice que tú y yo somos el pueblo de Dios y que también por medio del sacrificio de su Hijo amado, tú y yo llegamos también a ser hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos, para ti y para mí? Quiere decir mucho, hermanos. Quiere decir demasiado. Y debemos de entenderlo y comprenderlo para poder analizarlo perfectamente bien. Y saber por qué Dios hoy nos está diciendo que tú y yo somos su pueblo elegido. Pero que también, aparte de ser su pueblo elegido, somos hijos de Él por medio de su Hijo amado, Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que entendamos y comprendamos esto. Es importante que lo entendamos porque tú y yo, al convertirnos en el pueblo de Dios y al ser hijos de Dios, llevamos la imagen de Dios, hermanos. Tú y yo somos imagen de Dios. Y eso a mí y a ti, ¿qué quiere decir, hermanos? Quiere decir mucho, hermanos. Que tú y yo tenemos que ser un grande ejemplo para todos los creyentes, para todos los seres humanos. ¿Por qué tenemos que ser un gran ejemplo? Porque, te repito, tú y yo llevamos la imagen y la presencia de Dios, hermanos. Y esa imagen, esa presencia de Dios que llevamos, tú y yo tenemos que tener cuidado de no mancharla con nuestros actos que hagamos. Por eso es importante que seamos ejemplos, porque basados en ese ejemplo vamos a poder transmitir y dar gloria a la imagen de Dios, que es lo que tú y yo somos al convertirnos en el pueblo de Dios y en ser hijos de Dios. Llevamos la imagen de Dios y acuérdate que la imagen de Dios no tiene que ser manchada. Y sobre ti y sobre mí cae la responsabilidad respecto a la imagen que transmitimos de Dios hacia las demás personas, hermanos.
en ti y en mí cae esa responsabilidad por ser el pueblo y ser los hijos de Dios. Es una responsabilidad que tenemos que cuidar muy bien tú y yo, porque lo que tú y yo hagamos en nuestra vida es lo que vamos a transmitir a las demás personas de la imagen de Dios. Y si yo y tú llevamos una vida desordenada, si yo y tú llevamos una vida no buena, entonces vamos a estar manchando la imagen y el nombre de Dios. Y eso va a caer sobre nuestra responsabilidad, tuya y mía, hermanos. Por eso es importante lo que hoy Dios nos dice y nos recuerda. Ustedes son el pueblo elegido de Dios, pero también son hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y al ser el pueblo elegido de Dios, hijos de Dios, ustedes llevan la responsabilidad de la imagen de Dios que tienen que transmitir a todo el mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que transmitir de Dios, hermanos? Tenemos que transmitir lo que Dios nos ha enseñado y lo que sabemos de Dios. Y si alguien te preguntara a ti, hermano, ¿tú qué has aprendido de Dios o qué sabes de Dios? ¿Qué podrías contestar a esa pregunta? Tú que eres hijo de Dios y tú que perteneces al pueblo de Dios, ¿qué has aprendido de Dios? ¿Qué podríamos contestar, hermanos? Porque de ahí viene la imagen que vamos a dar de Dios, hermanos. Porque es lo que tú y yo llevamos al convertirnos el pueblo y al ser hijos de Dios. Una imagen de Dios que no tenemos que manchar con nuestros actos que hagamos malos, sino al contrario, tenemos que transmitir lo que Dios es. Y Dios que es amor. Amor para toda la humanidad. Dios que es la salvación de la humanidad. Dios es el único Dios que existe. Y que no hay ningún otro Dios más que Él. Y que por medio de eso, de ese amor que Dios nos tiene, Dios nos ha salvado y nos ha rescatado por medio de su Hijo amado. Eso hemos aprendido. Y hemos aprendido a transmitir el reino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de la evangelización. Y por medio de la evangelización hemos aprendido cómo nos tenemos que comportar en esta vida, de acuerdo a cómo Dios quiere que tú y yo nos comportemos, para poderle dar gloria. ¿A quién? A Dios, a nuestro Padre. Porque con gusto podemos decir que es nuestro Padre, porque la palabra de Dios nos ha dicho que tú y yo somos hijos de Él por medio del Señor Jesucristo. Entonces con gusto podemos decir que Él es nuestro Padre. Pero también acuérdate, llevamos una gran responsabilidad porque llevamos la imagen de Dios. Y con nuestra actitud que hagamos en nuestra vida es lo que vamos a transmitir de la imagen de Dios. Y tú y yo tenemos que transmitir lo que Dios quiere que transmitamos, que es el amor de Dios. Y lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra, que Él nos ama y que quiere que estemos todos juntos, que ayudemos a nuestro prójimo. Dios quiere que transmitamos todo eso porque de esa manera vamos a poder dar honra y gloria a Dios, que es la imagen que tú y yo traemos. Pero si nuestra vida es una vida desordenada, entonces lo que vamos a transmitir va a ser manchar la imagen de Dios. Y esa responsabilidad va a caer sobre ti y sobre mi hermano. Por eso es que hoy Dios nos habla muy claramente y nos dice que tú y yo somos el pueblo de Dios y somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad
y llevamos la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no la tenemos que manchar con nuestros actos de nuestra vida, hermanos, sino que al contrario, que con nuestros propios actos de nuestra vida demos la gloria y la honra que Dios se merece ante toda la humanidad, mis hermanos. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios el día de hoy, hermanos? La palabra también el día de hoy nos habla y nos dice que tú y yo hemos recibido un sello que nos identifica de todas las demás personas que no creen en Dios. Tú y yo llevamos un sello. ¿Y cuál es ese sello que llevamos, hermano? El sello que tú y yo llevamos, hermanos, dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer. Dice: y esto mismo sucede con ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos vino a transmitir de Dios, y que es el mensaje que yo y tú tenemos que transmitir, porque porque el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, tenía la responsabilidad y tiene la que tú y yo tenemos que la imagen de Dios, y el mensaje que Jesucristo nos dio fue para honra y gloria de Dios, y es el mensaje que tú y yo tenemos que dar. Dice la palabra de Dios, que oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y que creyeron en Cristo. Claro que tú y yo creemos en Cristo, hermanos, y lo hemos reafirmado y reafirmado, y lo seguiremos afirmando, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que creemos en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino y entregó su vida y nos rescató de las garras de la muerte. Claro que lo creemos. Y dice la palabra de Dios, que ustedes creyeron en Cristo por medio de Él. Dice, Dios les ha puesto el sello del Espíritu Santo que ha prometido. El sello que tú y yo llevamos y que Dios nos ha puesto, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Es la fuerza que Dios nos da. Y tú y yo, dice la palabra de Dios, que hemos recibido, ¿qué? El Espíritu Santo prometido. El Espíritu, dice la palabra de Dios, que es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios ha prometido. Ese sello que Dios nos ha dado y que es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es una garantía de Dios para recibir lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? Dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Dios ha prometido a ti y a mí que creemos en Dios y creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en su palabra y que estamos en unión con Él. Dios ha prometido darnos la vida eterna, hermanos, siempre y cuando nos mantengamos firmes en Él, en su palabra, que nos mantengamos firmes en lo que realmente tiene que ser y en aquel que ha mandado, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, como garantía que recibimos de lo que Dios ha prometido, quien usó la garantía del Espíritu para darnos la libertad. Por medio del Espíritu Santo es una garantía de la libertad que tú y yo vamos a recibir. Esa libertad es la de la vida eterna, hermanos. Pero como te digo, siempre y cuando nos mantengamos unidos a Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, si nosotros nos mantenemos unidos a Dios todo el tiempo que estemos aquí en esta vida, por medio del Señor Jesucristo, y hacemos su voluntad como Él nos la está diciendo, tú y yo vamos a ser liberados para poder vivir la vida eterna, hermanos. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza.
Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso, desde que supe que ustedes tenían fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre ruego en oraciones y rueguen ustedes a Dios el Padre glorioso del Señor Jesucristo, que les dé el Espíritu Santo, que es fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Fíjate, nos está invitando a que le pidamos y le roguemos a Dios nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos dé el Espíritu. Ese Espíritu, dice la palabra de Dios, que es fuente de sabiduría. Y dice que les revelará la verdad de Dios para que la puedan entender y lleguen a conocerla mejor. Que es la verdad de Dios. La verdad que ocupamos realmente nosotros para poder salir adelante. Porque ante la verdad, la oscuridad y las mentiras desaparecerán, hermanos. Pero solamente ante la verdad. Y es lo que Dios nos dice hoy. Cuando nos dice, pídanle a nuestro Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que les dé el Espíritu Santo, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor, la verdad de Dios, para que la entendamos y la comprendamos y lo lleguemos a conocer mejor a Dios. Por medio de su verdad lo vamos a conocer mejor. Dice, porque pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Pido a Dios que les abra la mente. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, que es fuente de sabiduría. Que les abra la mente para que vean y sepan lo que Dios tiene preparado para la gente que ha llamado. O sea, para ti y para mí, que nos ha llamado a que lo sirvamos, a que lo sigamos en todo camino y en toda circunstancia. Aun cuando estemos en las peores dificultades de nuestra vida, que en veces tenemos que pasar todos los seres humanos, aún en esas dificultades hay que seguir a Dios. Y no hay que separarnos nunca de Él, por muy difícil que sea la situación. Porque Dios nos ha llamado a mí y a ti y nos tiene preparado cosas grandes y valiosas que nos las está empezando a manifestar desde este momento que nos encontramos en este mundo. En este mundo nos ha manifestado todas esas bendiciones que nos ha dado, porque tú y yo estamos bendecidos, hermanos, por Dios. Y lo podemos confirmar. A lo menos en mi persona yo puedo confirmar y afirmar ante Dios y ante todos ustedes que estoy bendecido por Dios. Desde ahorita ya estoy recibiendo las cosas que Dios ha prometido para nosotros, que entre ellas están sus bendiciones que recibimos en este mundo. Pero la sorpresa mayor que vamos a recibir va a ser cuando venga el Señor Jesucristo y nos lleve a la vida eterna. Esa es la bendición más grande. Pero desde ahorita estamos recibiendo las promesas de nuestro Padre Dios. Y una de esas promesas es las bendiciones que recibimos.
Y una de las mayores bendiciones que recibimos tú y yo día tras día, hermanos, es el que Dios nos permite levantarnos día tras día, a mí y a ti, a abrir nuestros ojos, que nos da salud y fuerzas para incorporarnos y hacer todas nuestras actividades de ese día. Esa ya es una gran bendición, hermanos, que recibimos, sin contar todas las demás bendiciones. Entonces Dios ya se ha manifestado en tu persona y en mi persona, hermanos, con lo que Dios ha prometido. Entonces es importante que no nos alejemos de Dios en ningún momento, independientemente en las circunstancias que nos encontremos. Sigamos a Dios, aclamemos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude día tras día. Si estamos en un problema, en una dificultad, que nos dé su espíritu de sabiduría e inteligencia para poder salir adelante con esa dificultad y ese problema. Porque Dios ha dicho, pídanle a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo que les dé el Espíritu Santo de fuente de sabiduría para poder salir adelante en las dificultades más difíciles que estemos en nuestra vida. Y Dios nos va a dar esa sabiduría para poder salir adelante y poder seguir nuestro caminar, mis hermanos. Y termino con estas palabras que hoy Dios nos dice, donde Dios nos dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir, el que estamos esperando. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró cabeza de todo para bien de la iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, al cual nosotros estamos adheridos, al cuerpo del Señor Jesucristo, que es la cabeza. Esto que nos sirva de motivación, hermanos, que tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso es muy importante que nos mantengamos unidos a Él, quien llena todo en todo momento y llena la iglesia con su presencia. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Padre, Dios bueno y creador de todas las cosas. Papito, te pido que nos ayudes a que podamos, Señor, realmente, por medio de tu verdad, entender y comprender lo que tú nos dices, y así podamos conocerte cada día más y más, y podamos seguir siendo ese pueblo al que tú has elegido y en el cual estamos nosotros, y que podamos ser realmente hijos tuyos, como tú hoy nos lo has dicho por medio de tu palabra. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Padre, queremos alabarte por medio de esta alabanza, alabarte y glorificarte y darte gracias por todo lo que tú nos has dado, por lo que hemos recibido, por lo que somos y por lo que tú nos vas a dar día tras día, Padre Dios. Queremos agradecerte, reconociendo que con nada se te puede pagar, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Ven, Espíritu, ven
y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer.
Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día a día caminemos hacia la presencia de aquel que nos está esperando y que es nuestro Padre y Dios Yahvé. Amén.